Betty y Guadalupe Vega. Lupita Vega. Lupita es encargada del Museo de la Medicina o de la Salud, aquí en la parte que está casi en la esquina de aquel costado. De hecho, bueno, bienvenidos al recorrido. Nosotros por parte de la Asociación de Amigos Fray Antonio Alcalde y también del Paseo Fundación Fray Antonio Alcalde, es como venimos a dar el recorrido. Nuestro objetivo es que conozcan parte de la obra, porque la verdad es muy grande. La obra que él hizo fue el mayor benefactor de Guadalajara, y él, antes de llegar aquí, bueno, pues iniciamos un poquito con la historia de su biografía. Él nace en el año de 1701 allá en la villa de Cigales, en España, y quiero decirles, es el único hombre que no es tapatío, o el único personaje que no es tapatío, y tiene un lugar en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Su lugar en la rotonda es porque cuando él estaba allá en España se desarrolla como sacerdote. Él queda huérfano muy pequeño y a los 16 años entra a estudiar teología, filosofía, y después se vuelve sacerdote. Después de que se volvió sacerdote, llegó a ser prior. ¿Saben lo que es ser prior? Es el dirigente de un monasterio, ¿de acuerdo? Es como el encargado. Y bueno, él llega a ser prior en el lugar de Zamora, en España. Y bueno, después de eso, quiero decirles que aquí lo más relevante es que viene una historia muy especial, en donde se dice que Carlos III estaba cazando liebres cerca del monasterio, y resulta que cuando se acerca, cayó una lluvia muy grande en el monasterio de Jesús María. Hola, Rosita. Hola. Y cuando pasa eso, pues siendo el rey, pues se le debían todos los honores. Cuando llegaba a algún lugar se le tenía que pues celebrar la llegada. Se comenta que cuando se va y se refugia en el convento, pues resulta que pide que ver al prior, pero el prior estaba orando. En este caso el prior era Fray Antonio Alcalde. Y entonces a él pues le dio curiosidad, o sea, ¿por qué? O sea, no dejar todo como para ir a verlo. Cuando él fue a verlo a la celda, bueno, constató que era una persona que era muy austera en todo lo que tenía. En su celda, porque así se llamaban los cuartos, bueno, nada más tenía una tabla como cama, y bueno, tenía un tapanco, que tenía una mesa, arriba de la mesa tenía unos libros, una calavera, y tenía un solsticio y un rosario. ¿Saben lo que es el solsticio? Bueno, le llamaban, en algún tiempo también le llamaron flagelador. Era para flagelar. Ajá. Era para flagelar. Tiene una figura de esta forma, es un fierro, y cuando los sacerdotes tenían algún mal pensamiento o alguna emoción carnal, ellos se flagelaban de esa forma, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, y entonces desde ahí él empieza a platicar con Fray Antonio Alcalde, y le gustó mucho la filosofía que él tenía y su forma de ver. Fray Antonio Alcalde viene de los dominicos, ¿de acuerdo? Es de la orden de los dominicos, las tres órdenes más importantes que llegaron primero a México. La primera fue los franciscanos, después llegan en consecuencia a diferentes lugares los dominicos y los agustinos. Y entonces, bueno, pues Fray Antonio Alcalde era una persona muy adelantada a su tiempo. Se dice que cuando había asesorías del rey, pues él no lo tenía como asesor en su castillo, pero sí le iba y le pedía opinión, dado su filosofía y su sabiduría. Bueno, tiempo después
se dice que en el año de 1761 pues queda vacante el obispado de aquí de Yucatán, y cuando queda vacante, Carlos III propone al fraile de la Calavera, porque él le pone el mote del fraile de la Calavera. Cabe hacer un inciso aquí en que la Calavera no es propia de Fray Antonio Alcalde, sino que también se les adjudica a varios santos, y es por la cuestión de que es tan efímera la vida, pero tan segura la muerte, ¿de acuerdo? Y bueno, se dice que lo mandan a Yucatán, y cuando llega a Yucatán, en la parte del obispado de Yucatán había muchísima pobreza, igual que aquí en Guadalajara, y resulta que él todo el obispado lo recorrió, y se dice que inclusive aprendió varios dialectos mayas, porque nosotros solemos decir el maya, pero también tiene diferentes disciplinas o ramas. Aprendió todo y se dice que auxilió en muchas cosas. Después queda vacante Guadalajara y lo proponen para que venga a Guadalajara, y aquí es donde hace su máxima obra. Él llega a la edad de 70 años a México, o sea, ya era una persona mayor, y él muere a los 92 años. Cuando llega a Guadalajara, lo primero que pobla es la parte norte de la ciudad. Para las personas que vienen de fuera, yo sé que las personas de aquí sí me van a ubicar más o menos los espacios, pero voy a hablar de cierta forma para que ellos entiendan. No sé si todos conozcan el santuario de Guadalupe. Sí. Está de la catedral. Si vienen por el paseo como si fueran a lo normal, como si vinieran para acá, está aproximadamente a 10 cuadras. A 4 o 5 cuadras está un templo que se llama el Templo de San José. Ahí terminaba Guadalajara cuando llegó Fray Antonio Alcalde. Y todo lo demás, todo desde allá en donde estamos, esto eran las Barranquitas. Se le llamaba a las Barranquitas porque era un sitio muy accidentado, y después, pasando la normal, para los que son de aquí, después ya va el bajante de esas Barranquitas y ya llegaba y pegaba hacia la parte de la barranca. Pues nadie quería esta parte por accidentada, y además porque el río San Juan de Dios quedaba más hacia la parte de en medio. Fray Antonio Alcalde pues empieza viendo que hay necesidades pues de casa, de alimentación, y sobre todo no solamente vio lo espiritual, sino que vio lo físico y más allá de lo físico, porque Fray Antonio Alcalde lo que hace, y la obra a la que nosotros nos vamos a adentrar, aparte del santuario de Guadalupe, para que más o menos visualicen, allá está el santuario. Después del santuario hizo 16 manzanas con 158 casitas, en donde cabía, en cada casa había una apertura como de 10 departamentos. Fueron como antiguas vecindades, y fue el primero que hizo como un tipo vivienda Infonavit de aquellos tiempos, pero no a lo alto, sino en la parte de abajo. Pero a ellos no se les cobraba con dinero. Él beneficiaba a toda esta gente y le daban de desayunar, comer y cenar, pero sí había una forma de pago. Tenían que trabajar y tenían que estudiar, porque él creó a un lado del santuario de Guadalupe, donde hoy nosotros le llamamos Palacio Federal, que está aproximadamente a 4 cuadras de aquí. Él creó un colegio de niñas, era un beaterio de niñas, y fue también el primer visionario en donde a las niñas no nada más se les enseñaba a leer o escribir, sino que también se les daba un oficio para que después vivieran de ese oficio. ¿Cuáles eran los oficios? Bordadoras, cocineras, etcétera. Y entonces de eso también dependió. Él, después de hacer eso, lo que a él en su tiempo del obispado, cuando él iba llegando acabábamos de pasar una epidemia, y después se vienen
otros dos problemas de salud muy grandes. En el año de 1785-1786 fue una mortandad grandísima, y resulta que él, visualizando que no cabían ya ni siquiera los cadáveres en los cementerios que había, lo que hace es proyectar un lugar que es al que donde vamos a ir, y es toda esa cuadra que ustedes ven allá atrás. Quiero que volteen, por favor, y vean. Este es el templo de Belén. El templo de Belén, desde aquí, si ustedes se fijan, ya se lo tomó parte de la edificación del hospital. Esto no estaba así, dado por las circunstancias del crecimiento del hospital, se fue comiendo el templo, pero el templo estaba libre y es uno de los dos únicos templos que tienen su retablo original. En la parte de la esquina estuvo la escuela de medicina. El primer lugar de la escuela de medicina fue, salen de la estación Plaza Universidad, de la catedral a 2 cuadras, está la estación de Plaza Universidad del Tren Ligero, saliendo está la Biblioteca Iberoamericana. Ahí fue la primera universidad de Guadalajara. Y en ese tiempo, cuando la crea Fray Antonio Alcalde, se llamó Real Universidad de Guadalajara, porque anteriormente se le tenía que pedir permiso al rey, ¿de acuerdo? En la parte del lado derecho, en aquella esquina vamos a encontrar que está la entrada, y atrás exactamente del templo vamos a encontrar un panóptico. ¿Qué es un panóptico? Es como si estuviéramos aquí en esta parte de en medio, y va a tener varios corredores. Esos corredores van a ser las salas de enfermos, y eso nada más se había utilizado en la penitenciaria de Escobedo, donde hoy es el Parque Revolución, o la gente le llama Parque Rojo, y también el único que existe aparte de este en México es el Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México, que hoy es el Archivo Nacional. ¿De acuerdo? También el Palacio de Gobierno de Tepic también tiene ese diseño. ¿Tiene esa forma? Ok. ¿Alguna duda? No. Todo. Quiero que vayan visualizando la cuadra que vamos a caminar. Lo que vamos a hacer es entrar a la parte del hospital. Vamos a darle la vuelta al hospital. Les voy a ir diciendo más o menos los lugares. Después vamos a salir y vamos a llegar al templo, y al último vamos a ir al Panteón de Belén. En todos los lugares hay reglas, y créanme que son unos suertudotes de entrar al hospital, porque es muy difícil que nos den. Por favor, vamos a caminar todos juntos. Nadie se me va a quedar ni se va a salir a tomar fotografías. Vamos a caminar siempre sobre el lado derecho y vamos a ir en filita india. Y esto es porque a veces pasan con las góndolas o con las camillas y les tenemos que respetar el espacio a ellos. Acuérdense que nosotros somos la visita. Y bueno, en las fotografías y en los murales pueden tomar fotos, pero sin flash, por favor. Pueden tomar videos y fotos en los murales de Gabriel Flores, pero solo en la parte de arriba. Están las salas y nos pidieron y nos hicieron mucho hincapié de no tomar fotos hacia las salas, por respeto a los enfermos y a quienes están ahí, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo muy importante. Vamos a ver la parte de arriba, eso sí, pero no, por favor, ya le tuvimos que pedir a alguien que borrara porque así estaba con las personas. No hay que hacer eso, por respeto, ¿de acuerdo? Si en los corredores alguien va caminando y va de espaldas, sí pueden tomar foto al corredor, o si está vacío o si va de espaldas, pero de frente si viene la gente, no, por favor, ¿de acuerdo? Ok, ¿dudas? ¿Con qué recursos hicieron entonces el hospital y el templo? Es muy buena la pregunta de Rosita. ¿Con qué recursos? Todo lo que se formaba de los diezmos y las diferentes personas que regalaron las cosas, es por eso que se junta. Hasta ahorita, no sé si lo sepan ustedes, pero por ejemplo, el Hospital Civil, que nosotros le llamamos antiguo,
pero es Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y es a la humanidad doliente, así es su frase que está en la parte de abajo del tímpano. Bueno, pues el hospital se sostiene de una parte del gobierno, está en conjunto, en la parte de adentro hay más de 300 grupos, si no me corrigen, Lupita, hay más de 300 grupos colaboradores que, por ejemplo, donan o colaboran de diferentes formas. No solamente es dinero, es en asistencia, es en cosas. Ayer el chico de comunicación social nos decía, a veces no es solamente dinero lo que podemos dar, también es tiempo. Por ejemplo, las monjas josefinas están, las personas de las mujeres de la bata azul, que es el Opus Dei, ellas, o sea, todas ellas hacen colaboraciones. Y por ejemplo, ¿cómo funciona? Yo le voy con ellas y yo soy trabajadora social, yo puedo vincular con alguno de ellos, de los grupos, para que tenga una orientación. Porque ustedes saben que cuando hay un enfermo no hay cabeza para muchas cosas. Entonces, sirven como auxiliares para dirigirlos y que alguien los auspicie para esos casos, ¿de acuerdo? Ok. El terreno, y aprovechando el terreno, todo el terreno del hospital se regaló por el ayuntamiento de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de 1791, Sí. ¿Lupita? El regalo. El regalo. No, fue antes, porque en el 87 empezaron la construcción, entonces tuvo que haber sido antes la donación. Se regala, lo que sabemos es que se regala por el ayuntamiento y todo, pero algo muy importante que después vamos a ver es, y quiero que quede bien marcado esto, porque en el panteón me lo preguntan, todo el terreno era eclesiástico, había dos poderes en aquel tiempo antes de que nos separáramos, la iglesia y el gobierno. O sea, había dos poderes, que era el eclesiástico y el civil, y los dos tenían cabildo y los dos se mantenían juntos. O sea que teníamos dos reglamentos, pero que iban a la par para poder convivir. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra duda? Vámonos. Vengan. Por ese lado. Hay que recordarnos un poquito más. De aquí vamos a tener que nombrar a todas las personas que van a estar viendo. Es muy difícil porque nos pusieron un cierto tiempo en el hospital por ciertas circunstancias y bueno, porque se sigue elaborando, solamente por eso y para no invadir tanto el espacio. En la parte de aquí vamos a tener 22 patios y tenemos diferentes arcadas. Las arcadas más antiguas son por la segunda parte, van a ver un declive inclusive. Yo les voy a ir mencionando y les voy a ir diciendo para que se vayan diciendo hacia atrás, se vayan corriendo la voz, ¿de acuerdo? Sí. Para que vayan viendo. Bueno, en la parte de aquí vamos a tener que todos los patios, así como las salas, tienen nombres de doctores. Todos estos doctores, es increíble, pero ¿saben algo? Bueno, yo estuve estudiando varios doctores y, por ejemplo, nosotros lo que no imaginamos es todo el adelanto médico que hicieron para este lugar. En la parte de aquí vamos a tener que la parte de las arcadas son sencillas y son muy altas. Si ustedes se fijan, los vanos, que es esta parte, los vanos de los arcos, o sea, son muy altos y mucho más común de lo alto que sería cualquier edificio. Si van a un palacio de gobierno, no las van a ver tan altas como estas, pero si van a un cabaña, sí las van a ver casi igual de altas, pero no están estructuradas tan finamente. A estas van a tener en sus columnas, son cuadradas y, por ejemplo, en el cabañas las van a tener redondas. El cabañas las tiene las tiene diferentes porque era mucho más elegante y era mucho más de servicio. El primer hospital que hubo
aquí en Guadalajara fue en la Santa Vera Cruz, en donde hoy nosotros le llamamos San Juan de Dios. Ahí estuvo el primer hospital. Y ese primer hospital, aunque mucha gente dice que era solamente para enfermos mentales, no, era en general. Pero los juaninos desde España, por eso se le llama San Juan de Dios, porque la orden de los juaninos era quien la cuidaba. Bueno, pues los juaninos atendían la mayoría de veces a gente mal de sus capacidades mentales, ¿de acuerdo? Después de ahí, el hospital pasa a donde nosotros hoy lo conocemos. Para la gente que viene de afuera, atrás del Teatro de Degollado está un templo por la avenida Hidalgo. Ese es el templo de Santa María de Gracia. Ahí en ese espacio estuvo el hospital. Y en ese momento, desde ahí, cuando llega ahí, se empieza a llamar el Hospital Real de San Miguel, ¿de acuerdo? Pero hasta ese momento se llamaba así. Después, como las monjas querían ese espacio, pues les cambiaron el terreno y se van a donde hoy nosotros lo conocemos como el Mercado Corona. Ahí estuvo ya el primer hospital ya llamado Hospital Real de San Miguel de Belén, porque los betlemitas, que fue una orden que nada más se dio aquí en América, bueno, o fue la única orden religiosa que nació aquí en América, pues ellos cuidaban ese hospital y los betlemitas le ponen así, Hospital Real de San Miguel de Belén. Pero cuando se viene toda la mortandad, entonces, como ya no cabían en ningún lado, se traen el hospital hacia acá y Fray Antonio Alcalde decide que inclusive para las personas que no tenían nadie quien las reconociera, aquí lo primero que funcionó fue la fosa común, que es a donde vamos a ir al rato, ¿sale? Ok, y aquí es donde empieza toda nuestra historia, porque ¿saben qué? Del caos y de las enfermedades es de donde salió para más apoyo a las personas, ¿de acuerdo? Nada más vamos a esperar que les pase. Entonces, la restauración fue de más de 960 millones de pesos. A lo mejor alguien puede decir, ay, pero ¿cuánto puede costar la cal o la pintura? No, no es eso. Es que se acercó a lo más posible a una restauración total. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen dudas? No. Vámonos por acá. Si en la parte de las bóvedas se fueran haciendo menores, ¿ya las vieron? Ven hacia los corredores, hacia el final de los corredores. No se van haciendo. Eso es lo más curioso. Pareciera, si ustedes lo ven, pareciera que se fuera haciendo menor. Esto es un efecto que en arquitectura han escuchado el efecto Fibonacci en música o en arte. Este es un efecto en donde, por ejemplo, en el cuerpo humano, los escultores, se los voy a poner así para que más o menos me entiendan, ellos hacían sobre palmas de la mano cierta cantidad de palmas para hacer un cuerpo perfecto. Los arquitectos tienen que enseñarse, por ejemplo, en este lugar no todo está parejo, no todo es una parte plana. Entonces lo que daban era volumen y espacio a ciertos lugares y quedaba en este efecto. Si ustedes se fijan, lo que hace visualmente es que los invita a caminar, no a detenerse, porque lo que ven primero no es lo que yo les mencioné de la parte de arriba, sino que ven la cara y los invita a seguir. Eso es uno de los efectos que tiene. El efecto Fibonacci es que pareciera que las arcadas van de mayor a menor y van a buscar un punto central, pero no es así. Cuando lleguemos a la mitad de aquel lado van a ver este mismo efecto, pero al revés. O sea, va a parecer como si ahorita, como lo están viendo, lo vamos a ver desde el otro punto y se va a ver igual. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya lo entendieron? Porque al rato les voy a hacer... No, al rato lo van a comprender más cuando ya estemos
en el siguiente espacio va a haber una placa de cantera y es relacionada a todos los médicos en cuanto a la parte de obstetricia, porque eran lo que había anteriormente, ¿de acuerdo? Ok. La medicina y la medicina y la ciencia. Recorremos un poco para que alcancen a ver todos. Hay que pegarnos un poquito hacia acá. Este mural es de Martín Torres Vega, llamado Martorrep. Para quienes ubican y han ido, por ejemplo, a la presidencia de Tequila, en la presidencia de Tequila hay un mural de Mayagüel que está sentada. Él mismo hizo este. Este es un bajo relieve. Para las personas que no sepan qué es eso, por ejemplo, nosotros tenemos esta piedra. Es bajo relieve porque está dentro. Aunque parezca que salga de la parte del muro, como su marco es la cantera, es un bajo relieve. Hay que pegarnos un poquito hacia acá, por favor. Y en la parte de aquí tenemos que Martorrep nos pone cómo era la medicina desde nuestros ancestros, que lo que utilizaban era la herbolaria. Esto es la parte antigua, cómo se fue desarrollando el descubrimiento de las nuevas formas de cómo estudiar las células y también cómo utilizar el cuerpo. Al rato les voy a platicar un poco de eso, porque para los que no sepan, antes la medicina se estudiaba solamente sobre láminas, sobre cartulina y no aplicaba en cuerpo. Y posteriormente nos pone lo que va a ser un futuro de la medicina. Este futuro de la medicina, él lo marca aquí con esta pareja, por ejemplo, lo que nosotros ya estamos viviendo, las células madres, la parte de querer clonar o crear una célula, pero que sea una célula sana. Y todo este avance es infinito porque, bueno, en una plática encontré yo una revista en donde les preguntaban a Martorrep que qué pensaba cuando hacía esto, y decía que a él se le hace la medicina algo como Dios. O sea, ¿por qué? Porque sale una cura y sale una enfermedad nueva, y que es como algo infinito, no tiene un término. ¿Sale? Bueno, ¿tienen alguna duda? Venga. Y recuerden que les dije que hay donadores de diferentes formas. El autor, lo que se vende, se queda para el hospital. El conjunto de fotografía cuesta cerca de 2.500 más o menos. Y esto es una exposición itinerante. O sea, puede, por ejemplo, quitarse y ponerse en otro lugar. Pero él lo hizo especialmente para beneficio del Hospital Civil. Y si ustedes se fijan, todas las litografías son relacionadas a este espacio. ¿Vale? Hasta la esquina. Esta es la calle de General Salazar y este es el edificio de especialidades. Aquí en este espacio, en toda esta parte, era la fosa común. En la fosa común, en el año de 1771, se registra que Fray Antonio Alcalde, aún sin estar el hospital ya hecho, sino que pusieron las primeras piedras, y se dice que él ayudó a curar gente en ese momento. Esas piedras de las que les estoy hablando todavía existen y las tienen allá atrás en el museo. Se dice que era tanta la gente que moría, que imagínense, fue el 30% de la gente que murió de Guadalajara en aquel tiempo. Y había mucha gente que, por ejemplo, moría no por la enfermedad,
la gente le llamaba popularmente la enfermedad de la bola, porque se decía que tenían temperaturas muy altas y que les salían como un tipo de granos. Por las mañanas tenían una temperatura escasa, pero en las noches tenían temperaturas muy altas y la gente no tenía agua en sus casas. Eso es algo bien importante que deben de saber. Los drenajes pasaban por la calle. Las letrinas, ¿saben lo que eran las letrinas? Los antiguos excusados, antes de tener los baños normales que tenemos en los ranchos, en los pueblos, en las antiguas casas, se hacía un pozo y era muy profundo, y ahí en ese pozo era donde hacían del baño y todo se iba a la tierra. Pero había personas que, por ejemplo, cuando se bañaban o cualquier cosa, aventaban todo a la calle. En la calle empedrada pasaba todo el agua de drenaje, o sea, todo lo sucio. Se quedaban muertos la gente en las calles y decían que cuando iban a querer agarrar agua, porque nuestro principal brote de agua donde estaba era en donde hoy es nuestra Plaza Constitución. Tú no hables, Lupita, tú sí, digo, Rosita, tú sí sabes dónde es la Plaza Constitución. Es la plaza más famosa de Guadalajara. Es la que está en las esclavos, enfrente del Teatro de Goya. Enfrente del teatro no, esa es Plaza Liberación. Y siempre pasamos. Y ayer ahí en la esquina o a mitad de la calle, para los que les gusta el TikTok, cantaron esta... ¿Dónde está el kiosco? Exactamente. La Plaza de Armas. ¿Sabían que su nombre real? O la chica de Belanova y esta Pati Cantú. Bueno, esa plaza originalmente y hasta ahorita se sigue llamando Plaza Constitución, pero ¿qué creen? Pues los tapatíos, ¿cómo le llamamos? Plaza de Armas. Siempre le hemos llamado así, pero no es su nombre. Y bueno, ahí era el arbotante de agua que se dirigía y era el agua limpia. Entonces la gente al querer ir, pues ¿qué creen? Morían en la calle. Y entonces cuando caían, decían que el cuerpo del estómago se les inflamaba demasiado y por eso la gente le llamó la enfermedad de la bola a esa enfermedad. Y bueno, no fue más que una epidemia de varicela en ese momento. Y después también nos dio una epidemia de cólera. Recuerden que nosotros no teníamos los medicamentos que tenemos ahora y no teníamos vacunas. Entonces mucha gente murió. ¿Sale? Bueno, ¿ya se ubicaron en dónde andamos entonces? Sí. De aquel lado empezamos, ¿ok? De aquel costado, pero desde el otro costado, y estamos en la parte de lo que fue la fosa común, ¿ok? Ahora sí, preparen sus teléfonos. Pueden tomar fotos y videos, pero acuérdense, nada más que sin flash, ¿de acuerdo? Sí. Ahorita te lo voy a explicar. Venga, ahorita vamos a bajar. ¿Vamos de ambas partes? Sí. Ok. Este es un mural que se hizo sobre piso. Son 24 láminas que después se unieron y tiene las medidas de 10 por 15 metros. Es del pintor Jorge Monroy. Jorge Monroy también tuvo pintores auxiliares y él es el autor. ¿Qué nos refleja aquí? Toda la historia de Fray Antonio Alcalde. Y quiero decirles que la obra más importante y que sigue en funcionamiento y que no ha interrumpido absolutamente nunca sus funciones es el Hospital Civil. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, ayer alguien me alegaba que el santuario era lo mismo. No, el santuario, cuando en la época de la Reforma hubo tiempo en que no se pudo dar misa. Pero este es el lugar, es la obra máxima de Fray Antonio Alcalde. Y aquí Jorge Monroy muestra todo el resumen de lo que yo les hablé hace rato, cuando estábamos allá en el jardín. ¿Qué les dije que había hecho Fray Antonio Alcalde? ¿No se acuerdan? ¿Algunos? Primero lo que veo ahí, pues las barranquitas, ¿verdad? Las barranquitas.
de la Villa de Cigales y está la de Yucatán. Posteriormente está el sello en que en la parte de los dominicos tenían también como sello propio, era una flor de lis impregnada, ¿de acuerdo? Y después está la cabeza de Fray Antonio Alcalde y hay algo muy curioso aquí. Esta parte que es el capelo donde está esto rojo que tiene, pues no debería de ser rojo, debería de ser negro como el dominico que está acá. Pero, ¿qué creen? El rojo simboliza la sangre de Cristo y la benevolencia que Él tuvo para todas las personas. Por eso Jorge Monroy lo pinta en rojo. En la parte de un costado del sello que está aquí, al lado derecho, es el escudo de la Real Universidad de Guadalajara. Posteriormente, de este lado, están, ahí que ubican. El Teatro de Goya. El Teatro Goya, ¿qué más? ¿Qué más? El templo de Santa Mónica, de San Agustín. Vean ese edificio, está donde está la fuente. Está la fuente, esa es la plaza que les acabo de decir, ¿cómo se llama? Constitución, y que nosotros le decimos de así estaba esa plaza cuando llegó Fray Antonio Alcalde. El edificio que está a un costado es la catedral, pero no tiene las torres como actualmente las tiene. Esas eran sus torres originales, ¿de acuerdo? Y está en la parte de a un costado, está el Palacio de Gobierno. Esta era la Guadalajara que Fray Antonio Alcalde recibe. Es así como la recibe Fray Antonio Alcalde. Este no es el Teatro Goya, el que está a un lado del escudo. Si salen de la universidad, de Plaza Universidad del Ligero, está, yo siempre les digo, para que ubiquen, unas hamburguesas muy famosas. Bueno, pues esta es la Biblioteca Iberoamericana actualmente. Fue la primera real universidad. Y a un costado está el edificio Lutecia, abajo del escudo. En la parte del lado derecho vamos a encontrar que está por dentro el Panteón de Santa Paula. Es un nombre original, Panteón de Santa Paula, que hoy nosotros lo llamamos como Panteón de Belén. Al rato lo vamos a ver. Fíjense cómo tiene esas pequeñas espigas en la parte del medio de la cruz y están los columbarios, ¿de acuerdo? Aquí tiene los jinetes del Apocalipsis, porque acuérdense lo que les dije de las epidemias. Y a un costado ya observaron que están enterrando en la fosa común a la gente. En ese tiempo lo llamaron el Panteón de la Capirotada a este lugar. Y le llamaron el Panteón de la Capirotada porque había tanta gente muerta que ponían en el hoyo a la gente y después la ponían en una parte de tierra y luego otro montón de gente y otra, como si fuera una capirotada. Por eso le llamaron así. En eso, si ustedes se fijan, los que van hincados y que están poniendo las cruces y que están poniendo los líquidos, esos son los betlemitas, son los de color cafecito. Y el dominico es el que está de blanco y negro. De la parte de acá, ¿conocen la Casa de los Perros? Sí. Que es el MUPAC, o Museo del Periodismo y Artes Gráficas. Pero pues, si les digo así, todo el mundo va a decir, ¿dónde está qué es? Bueno, es la Casa de los Perros. Ahí estuvo la primera imprenta y fue Fray Antonio Alcalde quien le pidió al rey el permiso para que hubiera imprenta en Guadalajara. Y la primera obra que se imprimió en Guadalajara fueron los elogios fúnebres. ¿Ya vieron? El libro que está en la parte de atrás. Y en la parte de aquí, donde está el primer hombre, arriba, están las arcadas que vamos a ir a ver. Y ese es el panóptico, por la parte del medio, que vamos a ver donde están los murales de Gabriel Flores. ¿De acuerdo? ¿Nos vamos? ¿Tienen alguna duda? Vamos a ir a la parte del medio. ¿Quiénes son los? Este es Valentín Gómez Farías y este es Ramón Corona, pero de ellos les hablo en medio porque se alcanza a ver
¿de acuerdo? Valentín Gómez Farías. Y el que está con vestimenta militar es el general Ramón Corona, exgobernador de aquí de Jalisco. Ellos están aquí porque cuando estuvieron en su mandato, el Hospital Civil se vio beneficiado también por ellos. Por ejemplo, a Ramón Corona le tocó que en el año un 15 de mayo de 1888 llega el primer tren a Guadalajara. Y después de que llegó ese tren, hay una historia muy peculiar en donde dice que todos le hicieron una pintura a la llegada del tren, en donde todos venían con sombreros, pero muy altos. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que eran? Porque la primera corrida de México a Guadalajara fue gratis, entonces pues venían de gorrón. Por eso hicieron esa foto. Y esa foto, y no es mentira, esa foto está en el Museo de la Ciudad para que la vayan a ver, es una pintura. Bueno, y después de eso, Ramón Corona lo que hace es beneficiar al Hospital Civil porque los primeros medicamentos que se trajeron de la Ciudad de México y de otros lugares eran para aquí, para el hospital, y había una partida en donde no se le cobraba, o sea, absolutamente nada por traernos, ¿de acuerdo? Y en la parte de acá, y también a él le tocó la luz eléctrica. La primera lámpara eléctrica se prendió en la Plaza Constitución o Plaza de Armas, solo una, Hicieron un festín, ya ven que en Guadalajara todos hacemos fiesta, pues hicieron un gran festín porque había solo una lámpara. Y uno de los primeros lugares donde hubo luz eléctrica fue el Hospital Civil. Sería imposible hablarles de todos, pero les voy a mencionar la mayoría de todos las eminencias, porque yo digo que son eminencias, bueno, voy a decir una palabra fuera de, pero me he chutado las biografías, he estado leyendo y es una maravilla leerlas. Miren, cada uno de los doctores que está aquí ha aportado, cada una de las personas, porque no todos son doctores. En la parte de abajo, casi en la esquina, está una mujer, es una sor, ahorita es una religiosa. Ella fue la primer coordinadora de enfermeras, bueno, fue coordinadora de enfermeras y creo que ahorita tiene mención honorífica ya nada más, ¿verdad, Lupita? ¿O sigue? Sigue, es la jefa de enfermeras. Ah, ok. Y en la parte de abajo hay 3 mujeres. Bueno, me voy a ver muy feminista, pues, pero hay 3 mujeres nada más. En la parte de arriba, aquí en el medio, está la primera doctora de la Universidad de Guadalajara. En la parte de abajo, la que tiene los rolitos, así como el copetito, es la primera trabajadora social. Y ella implementó el Departamento de Trabajo Social en el hospital. Bueno, cada uno de todas estas eminencias ha aportado. Y les voy a decir algo muy importante. En general, han dejado su vida aquí. O sea, es increíble. Había personas que se tenían que jubilar y duraban más de los 30 años trabajando aquí por el beneficio. Y ya no era solamente porque eran doctores, sino que de la parte pues física de las personas se pasaban al área de investigación y también a la de docencia. La mayoría, por no decir casi todos, salieron de la Universidad de Guadalajara, pero ellos aquí, el hospital se ha beneficiado del servicio social, de los adelantos de investigación. Y aquí les voy a platicar un chisme. El día que nos explicaron a nosotros como guías, pues yo hice una pregunta, porque soy muy preguntona, ¿verdad, Lupita? No. Y resulta que, ¿qué creen? Yo le decía que esto, o sea, yo le preguntaba a la persona que, bueno, en todos los libros siempre dicen que el Hospital Civil es muy famoso porque, o sea, inclusive de otros estados viene gente que tiene enfermedades muy raras. ¿Y qué creen? Que me van diciendo que hay un departamento que se llama así,
de enfermedades raras. O sea, es increíble. Y eso lo utilizan como investigación para el adelanto de la medicina. Bueno, en la parte de abajo vamos a encontrar primero en medio, perdón, ya me ando pasando al uno de los personajes importantes. Esta persona que está aquí doliente, ese señor es real. Este guerrero todavía vive, bueno, hasta donde sabemos, vive. Y este señor lo machucaron aquí en Guadalajara y era de Guerrero y no tenía nadie aquí en Guadalajara, ningún familiar. Entonces cuando Jorge Monroy estaba creando la pintura, dicen que él lo ve y que dice, o sea, que fue la mayor manifestación que se le hizo, o sea, de esa parte de la humanidad doliente, porque él estaba muy desesperado porque no sabía qué hacer, no tenía dinero, lo habían machucado y se encontraba solo. Entonces él se dirige con esa persona y a través del trabajo social le ayudan, y se dice que él posó para Jorge Monroy. En la parte de adentro de su cuerpo están todas las enfermedades. En la parte de los brazos y abajo están las enfermedades relacionadas a la mayoría de la parte del cuerpo en donde está. Y si ustedes ven la cabeza, están las enfermedades mentales y las fobias. ¿Ya lo vieron? Es todo. ¿Y qué creen? Lo más curioso es que cuando estábamos estudiando, nos hicieron un señalamiento. Una persona que es psicóloga nos dijo, observen, nos pasó una lámina de cómo se conforma la parte de los lóbulos en el cerebro, y dependiendo de la parte del lóbulo es la enfermedad que puso Jorge Monroy. Es algo muy peculiar, porque no fue, o sea, al azar, no fue a ver si me sale esto, o sea, él fue tan estudiado para hacer este mural que es increíble lo que manifiesta. Y bueno, en la parte de abajo, por último, desde aquí lo alcanzamos a ver, ya está lo más nuevo. Y bueno, al lado derecho está Raúl Padilla, que es uno de los últimos personajes. Déjenme hacerme para acá para que alcancen a ver todos. Péguense para que allá casi en la esquinita del lado derecho. A los choques. En la parte de aquí, Raúl Padilla, quien fue pues muchísimo tiempo rector, y bueno, como ustedes saben, fue rector vitalicio hasta que desapareció, honorífico de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues es uno de los últimos personajes que pinta. En la parte de abajo vamos a ver, él no fue benefactor, me lo está comentando Lupita, él no fue benefactor. Lo que nos platicó a nosotros el chico de la comunicación fue de que hubo un tiempo en que en la gobernatura de Aristóteles se pensaba quitar el funcionamiento del hospital y hacerlo museo, pero entonces Raúl Padilla fue uno de los que se opuso a eso. Y bueno, en la parte de abajo, si ustedes se fijan, está todo el caos de la ciudad. Ya están los edificios más nuevos y está todo el caos de los choques, los incendios, etc. Pues quiero decirles, y se los empecé a decir desde que entramos al hospital, del caos es como va a salir de este hospital. Porque toda la gente de ese caos es quien lo ha sostenido, porque mucha gente de la que se va siendo paciente, después viene y otorga o da algo. Por ejemplo, lo que les comentaba, hay enfermeras, hay doctores que nunca se fueron del hospital, sino que siguieron aportando al hospital desde su forma o su manera, en modo de investigación, de docencia, de todo, de muchas cosas. Y quiero decirles que los mejores doctores, o sea, siempre ejercen en el caos, ¿sale? No en lo bueno, sino en el caos. Y por eso es tan famoso y tan importante el hospital. Y es uno de los hospitales
de América, uno de los pocos hospitales de América, como les digo, que nunca ha cerrado sus puertas. Entonces esto es algo históricamente muy importante. ¿De acuerdo? Ok, nos vamos. Ustedes, y en esta parte, esto La buena del tiempo. estos son los dejaron abiertos para que ustedes observaran lo que se hizo nuevo y lo que había, o como estaba. Esto es muy importante en arquitectura, pues porque nos da una línea del tiempo. Y en la parte de adelante están todos los cuartos que son de los chicos que están en el internado o que son residentes. Ayer me explicaban que hay 3 niveles de internado y 3 niveles de residencia para que ellos estén aquí en el hospital, ¿vale? Y otra vez, vamos a voltear a cualquiera de los lados y volvemos a ver el mismo efecto que les contaba. ¿Se acuerdan? Del pasillo. Nos invita a ¿qué? A seguir caminando. Bueno, ahorita vamos. Esta es la piedra original. Y esto se le llama testimonios en la arquitectura. Les voy a comentar algo. Aquí había una puerta tan grande como la puerta principal donde cruzamos en la calle Hospital. Esta era la entrada o salida para ir al huerto del hospital. Entonces lo que aquí está exactamente a espaldas está la pared que da al Panteón de Santa Paula, Museo Panteón de Santa Paula ahora. Y esta puerta se clausuró en este siglo XX. Bueno, estamos en el siglo XXI, en el siglo XX fue rota, rompida y se tapó. Entonces, sí, es una gran lástima, pero con esta nueva beneficios que tuvo el hospital se pudo dejar esta huella que es muy importante para todos los que estamos visitando el día de hoy. Ok, miren, también quise detenerlos aquí para darles indicaciones. No se me van a regar ahorita, por favor, donde yo les diga, todos aquí, ahí vamos a estar todos, porque está el paso de las camillas y ahí sí es muy pequeño, ¿de acuerdo? Por favor. Venga, que vamos a ver los números. Hay que vernos para acá. Nuestras antiguas culturas, en donde creían en varios dioses y todos eran parte de la naturaleza. Después de esto, vamos a ver en la parte de acá de este lado, en donde está la mujer que está enseñando la herbolaria. Hay que recorrernos un poco, pero todos pegaditos. Todos pegaditos. Hay que creer. Supuestamente nomás deberían de haber sido 12 o 15. Y es el penúltimo día, por eso aceptamos No quisimos dejar a nadie. Miren, en la parte de aquí está la mujer, la antigua sabia que le está entregando los secretos de la herbolaria a la mujer nueva. Y también está en este lado, si ustedes se fijan, Gabriel Flores pone 3 elementos básicos de México, que es el nopal, el agave y el maíz. ¿Por qué los 3? ¿Para qué nos sirve el maíz en México? La mayoría de nuestra alimentación básica es el maíz. El agave es no solamente para las bebidas, porque del agave se saca, hay 400 tipos de agave, y se saca el aguamiel, que era una forma de cura de antes. El pulque, el agave, dependiendo del agave y la zona, por ejemplo, se saca el licor y también se saca el tequila, ¿de acuerdo? Que antes no era llamado tequila, era el vino mezcal.
lugar de Aztlán era lo que estaban buscando. Es donde empiezan a emigrar y son errantes. Si se fijan, están las diferentes culturas y ese es el glifo en la parte de arriba de la puerta. Ese es el glifo de Jalisco, o sea, era el verdadero escudo de Jalisco. Nuestro glifo, ¿por qué se llama Jalisco? Es lugar de jal o arena, y por eso tiene el ojo y la parte como si estuviera terregosa, ¿de acuerdo? Véngase, de la parte antigua nos vamos. No. Hay que ponernos aquí alrededor, por favor. Esta es la parte de la mitad del panóptico. Vénganse para acá, háganse para acá. Aquí ya ven las salas, ya era lo que yo les estaba diciendo. Esta es la parte del medio y aquí están todas las salas. Esta es la parte central. Aquí arriba Gabriel Flores lo que pone es, cuando llega la conquista, que es lo primero que nos regala la conquista, la evangelización. Es para Gabriel Flores, déjenme decirles que es algo ambiguo. No es ni bueno ni malo, o sea, tuvieron las dos partes, ¿de acuerdo? Y en la parte de este lado vamos a tener el nuevo nacimiento de México, porque cambia totalmente después de que llegan los españoles. Y como figura principal, ¿a quién tenemos aquí? A nuestro personaje más importante, del que les empecé a hablar en el canal, Fray Antonio Alcalde. Y las pinturas de aquí son demasiado diferentes a las pinturas que ustedes acaban de ver en el mural de Jorge Monroy. Jorge Monroy, que fue el que pintó el mural grande que vimos, él nació en Morelia y es un retratista y acuarelista. Gabriel Flores no. Gabriel Flores está en el segundo grupo de los siguientes grandes del muralismo. Y si ustedes se fijan, sus pinceladas son muy largas, muy grandes. De hecho, no se ve solo una figura, sino que en la figura se ven demasiadas pinceladas. Vénganse de este lado. Aquí vamos a encontrar que Gabriel Flores lo que pinta es cómo la misma humanidad, a través del avance técnico, no lo ha usado solamente para lo bueno, sino que también lo ha usado. Vénganse de este lado para que dejen pasar sino que también se ha usado para generar más caos. Por ejemplo, nosotros vemos que con los adelantos industriales hemos hecho que se contaminen nuestros recursos naturales. Y también aquí pone como una torre de Babel. ¿Por qué? Porque con toda la industrialización y todos los adelantos queremos llegar a ser como el átomo de la sabiduría, queremos llegar a ser Dios, pero entre ese camino nos volvemos como una torre de Babel porque cada quien lee, o sea, a su conveniencia la innovación. En la parte de este lado vamos a encontrar que Gabriel Flores pone una mano, si ustedes se fijan, es una mano que está ayudando a otra mano, pero ninguno de los dos es una mano rica, sino que la misma gente se ayuda entre sí. Es la beneficencia que tiene este lugar. Hay una frase que dice, no es más rico el que da dinero, sino el que no tiene y da lo que tiene. Entonces, por eso, si ustedes se fijan aquí, vamos a tener a los enfermos, vamos a tener el umbral de la muerte, y del lado derecho está la casa magna, que no es la preferencia del pintor, sino que es de donde sale la mayoría de la gente que presta los servicios y que ha salido ha beneficiado al hospital con su conocimiento, o sea, los doctores, enfermeros, etcétera, y que son de la Universidad de Guadalajara. En la parte de este lado vamos a tener la Catedral de Guadalajara, y esto es algo muy poético, porque esa carreta que se ve
Y ese caballo es un accidente que presenció cuando estaba pequeño Gabriel Flores. Gabriel Flores nació en el año de 1930 y entonces él cuenta que cuando hay ese accidente estaba una mujer que había perdido todo y es esa mujer que está al lado derecho, está desconsolada pero está acercándose a sus hijas. Sus hijas son como la base pues para sostenerse, pero la gente era indiferente porque cada quien veía su dolor y esa ánima que se ve después de la rueda, ya la alcanzan a ver en la esquinita, para Gabriel Flores es una persona que no tiene una base ni físico, ni mental, ni espiritual. Esas personas que por ejemplo caminan y andan en el mundo sin una superación o sin un objetivo, para él son las verdaderas ánimas, no los que se mueren ni los fantasmas, son esas personas que solamente vagan en el mundo. ¿Sale? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿No? Gabriel Flores era de aquí. Gabriel Flores es de la segunda generación de muralistas y no quería a los primeros muralistas. Aquí era Chisme donde histórico. decían las misas. Aquí, en la parte de aquí, anteriormente era una capilla. Acuérdense que después se separa la iglesia del Estado, pero era una capilla aquí. Y se celebraban las misas, y las misas eran para los enfermos. Los que estaban aquí alrededor, los más cercanos eran los enfermos, y después en los pasillos estaban los familiares. ¿Vale? Ok. Originales, que es el retablo. Cuando ustedes llegan desde esas escaleras, lo que se ve en general todo se llama presbiterio, ¿de acuerdo? Desde las escaleras. Cuando llegan, la mesa en donde está el Santísimo es la ara o mesa, es el altar, nada más la mesa. Y el retablo es todo lo que ustedes ven en la parte de atrás. ¿Ya lo observaron? Sí. El retablo no tiene la iconografía o bueno, las imágenes originales, porque resulta que cuando hubo los movimientos bélicos en el año de 1930, para proteger al templo de que fuera vendido o se los quitara el gobierno a la iglesia, lo que hicieron fue como por decir, yo Rosita te presto mi teléfono, o sea mi templo, y te lo voy a prestar, pero somos bien cuates y tú sabes que me lo vas a regresar. Fue como una forma de protegerlo. Y aquí fue teatro en el año de 1930. Entonces, como fue teatro, se quitó toda la iconografía original, o sea, todas las imágenes, y se mandaron a diferentes partes del centro. Pero cuando ya recuperaron el templo, se quisieron traer todas las imágenes y unas ya se habían perdido o no saben dónde las habían dejado, pues supuestamente, y pues otras, o sea, cuando las recuperaron ya no las podían exponer. ¿Por qué? Porque no sé si lo sepan ustedes, porque nosotros somos unos simples mortales, eso no lo grabes, pero hay mucho coleccionista en Guadalajara, muchísimo. Y hay personas que pagan, o sea, por esas imágenes. Derecho hay una puertita chiquita y recuerdan que les dije, esto se comió a la parte del templo porque lo hicieron después, pero estaba abierto y en el alto coro, a diferencia de los otros templos, no había coro, sino que ahí servía para que los leprosos o los enfermos infecciosos escucharan misa. Y ellos no entraban por aquí. Por la parte de aquel lado está una puerta, subían en a la parte del alto coro y ahí era donde escuchaban misa, ¿de acuerdo? Y en la parte de aquí está la imagen, este es el templo de Belén. Nuestra Señora de Belén es la imagen que está del lado izquierdo, en la parte de abajo. ¿Ya la vieron? Sí. Esa es nuestra Virgen, que es nuestra Señora de Belén. En la parte de arriba
En la parte central se encuentra la Sagrada Familia. Está María, el Niño, Jesús y San José. Y del lado izquierdo está San Joaquín, en la parte de un lado de la Sagrada Familia, y del otro lado está Santa Ana, que son los papás de la Virgen. Esto, cuando se lee arquitectónicamente un retablo, se dice que hay aquí 3 cuerpos. Si se fijan, está la base antes de las columnas, el pedazo de las columnas es el segundo cuerpo y el tercer cuerpo es el de arriba. Y tiene 3 calles, la del lado izquierdo, en medio y la del lado derecho. Así se leen los templos o los retablos, los retablos del templo, ¿de acuerdo? En la parte de aquí, del lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, pegada a la Sagrada Familia, está destapada como es el color original de la parte del retablo. Está como color verde. ¿Ya lo vieron? Este está hecho en una técnica que se llama escotado. Y el escotado era una técnica de un barroco tardío. Y sigue siendo. Vamos a ver este barroco tardío y vamos a ver, por ejemplo, en Aranzazú, que es el otro templo que tiene su retablo original, y allá es una exageración. Es demasiado diferente. Allá está muy cargado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Duda? Esta es la imagen de Nuestra Señora de la que trae el niño. Bueno, y la parte de aquí, lo que les decía del estofado, porque me preguntan, el estofado no era de comida, sino que el estofado era madera que se preparaban unas anilinas naturales, se embarraban y se daba un color como rojizo. Después se ponía la pintura y pareciera como si fuera mármol, pero no es mármol, es una madera. En la parte de arriba se le acababa dando retoques en algunos lados con hojas de 24 quilates de oro, pero ni le rasquen, ya no sacan nada. O sea, cuando se adhería, nada más daba el color dorado, pero ya, o sea, el oro ya no, o sea, ya es muy, muy poco, ¿de acuerdo? Año de 1700, no, es como 1700, en 1700, año de 1791. En el año de 1791 se da el concilio Vaticano, en donde hay ciertos lugares en donde las iglesias se hacen lateranenses y alcanzan ciertas indulgencias. Las indulgencias son perdones, ¿vale? Bueno, la escultura que les quiero enseñar es esta que es antigua. Este es lo más antiguo que van a encontrar en Guadalajara. Esto es de San Miguel del Arcángel. ¿Dónde creen que estaba? En el antiguo hospital, el que estuvo allá en el Mercado Corona. Este es de un arte que se llama arte tequitqui. El arte tequitqui era que los españoles le decían a los indígenas cómo hacer algo o cómo esculpir algo, y los españoles querían algo espigado, delgado, pero resulta que tomaban como modelo a sus propios hijos o a las personas que veían alrededor. Y si ustedes se fijan, es un San Miguel gordo, o sea, chaparro, mexicano. ¿Ya lo ven? O sea, exactamente. O sea, muy, muy, muy mexicano. Ok. Bueno, ¿dudas? Vámonos al cuaderno. Es el CEMEFO. Y todavía funciona para el CEMEFO, pero es como una bodega, nada más hay cuerpos congelados ahí. ¿Vale? Pero quiero que lo visualicen para que ubiquen los espacios. A ver, ¿qué personas que yo sí lo conocí? Yo sí entré por
¿De acuerdo? Quiero que ubiquen los espacios porque ahorita les voy a hacer recordatorio de todos los lugares que fuimos.